ต่างคนต่างรักตายพัดเราอันกันซาบีอันยอหาเล่าซะยงมาขึ้นหามอามารักอำเบือนตายมีก็ได้เบายามถึงยงมาจีกันหามได้ยำยังแฮมกี Laos es un país con una diversidad étnica muy grande. El gobierno considera que hay por lo menos 49, cada uno con su cultura, tradiciones, creencia y lengua. Tuve la suerte de conocer a una chica, Pamela, que es de la etnia minoritaria que se llama Común, y ella me invitó a su aldea, a conocer su gente, su familia, su cultura. Su pueblo se llama Patanglom. Ella se mudó a Luang Prabang cuando era muy joven y allí vive ahora. Hi, my name is Pomali Jilidet. I was born in Patanglom village. Patanglom village is this village. This village is very beautiful, clean and quiet. And there are a lot of mountains in this village. Y nos cuenta que cuando era niña en su pueblo no había electricidad y tampoco había agua. Entonces tenían que caminar 1 o 2 horas para recoger el agua del río y llevarla al pueblo y poder lavarse. De esa manera también nos cuenta que cuando oscurecía por la noche, pues tenían que buscarse la vida iluminando las cosas como podían, al no tener electricidad, y la vida era completamente distinta. Ahora tienen electricidad y las cosas se han facilitado mucho. My parents, they grow rice, corn, and they have a farm for buffaloes, pigs, chickens, and duck. Okay, my parents do a lot of things, and they just take care their animals in this village. Una de las cosas que me hizo reflexionar cuando Pamela me contaba de estos hechos es de la gran oportunidad que ella tuvo para vivir una infancia con esas características, con esas limitaciones, digamos, sin electricidad, sin agua en casa, para poder valorar en su vida estos elementos tan esenciales. Y creo que es una gran herencia y riquezas para toda su vida. Y más considerando que hay otra parte del mundo donde hay una abundancia de materialismo, ¿no? De objetos, de tecnología. Sobre todo en Occidente podemos decir que la gente tiene una tendencia a comprar y a tener siempre más de lo que necesita. The first thing is Kamu. We almost have a relationship to each other. We can help each other a lot. If example, today you go to help me to clean my farms, and tomorrow we take turn to do your farm. Right? Almost Kumu, they believe the spirit. They believe in the spirit, but some they believe in the spirits in the mountain or in the house, or they just make a small house for the spirit, and they just okay, spirit, please come to take care of me and stay here. I will give you a food. I will give you everything. Yes, they just believe like that. In my village, Patanglom village, we don't have electricity or we don't have running water. We always carry the water from the river, and then we carry back to the house. Wow, so take a long way to go to wash your face, to clean, to take a bath. So long you can walk, or maybe 1 hour or 2 hours you can walk and carry the water before, and then now everything is quite easy for everything.
Es posible que alejarnos de vivir con pocas cosas y vivir con muchas cosas nos hace más difícil valorar las cosas sencillas de la vida. Because in our village we only have primary school, and if you want to study at secondary school, you should move to study in town. And their parents don't have money to spend it to live in a town. That's the reason why they get married as very young. I learned a lot from my parents and my family because they gave me a lot of love. They never angry to each other. Maybe they angry to each other, but not in front of their children. Maybe they angry another way, okay, but not in the when we sit in the house or sit together. We never do like that. How different from my cultural and the West cultural, very, very different, okay? If you are the girl, you cannot shake the hand with the boy. You cannot. If you want to shake, but only boy and boy. Girl always do like this. Sobre las etnias minoritarias de Laos, podéis tener más detalles en mi documental que se llama Laos, un estado de ánimo. Os dejo aquí arriba el enlace donde podéis verlo. También creo que no tiene sentido medir la pobreza o la riqueza desde el punto de vista económico, desde una sociedad tradicional basada en la agricultura de subsistencia, con los mismos parámetros que se usan para una sociedad de consumo como la occidental. Normalmente las familias tienen recursos suficientes para desarrollarse en su vida tradicional, aunque los pocos recursos económicos limitan e impiden el acceso a ciertas comodidades modernas que podrían mejorar sus vidas. Y también hay casos de niños de aldeas de montañas alejadas de las aldeas más grandes, de los centros urbanos, que sufren algún grado de desnutrición. Muchas veces los niños dejan de asistir a las clases para ayudar a la familia en la mano de obras, trabajar en el campo, cuidar de los animales, etcétera, etcétera. Si entendemos la educación como el aprendizaje y desarrollo del individuo y sus habilidades necesarias para desenvolverse en su entorno, los grupos étnicos de esas aldeas son las personas más cultas que conozco. Las comunidades mantienen su forma de vida tradicional, son autosuficientes, cultivan, recolectan, crían, construyen todas sus herramientas, instrumentos y en muchos casos son multilingües. La mamá de Pamela nos quiso preparar un plato típico y nos quiso mostrar cómo se prepara, que es la sopa de rata. Es cierto que me sorprendió mucho porque nunca había pensado que existiera esa sopa. A nosotros occidentales nos choca mucho la idea de comer una rata, pero Pam me cuenta que para ella es muy normal y de hecho es su plato preferido. Se coge la rata, se le quita la piel, se hierve o en algún caso se hace encima del fuego. En ese caso, hacer una sopa, la hierven a trocitos, después le ponen verdura y también cosas picantes. La sopa de rata fue un pequeño choque cultural, hay que admitirlo. Por otro lado, la reflexión que hago es, esta rata que se están comiendo se ha criado de una manera muy natural en la selva. Y por otro lado, pienso en Occidente cuántos pollos que comemos con toda normalidad que están criados en granjas industriales. La pregunta que me hago a mí mismo y a vosotros es, ¿cuál es el animal más sano? ¿El pollo de granja industrial o la rata de la selva de Laos? Esto hay que abrir un poco la cabeza para contestar, prescindiendo del choque cultural. Vamos a hablar de sanidad.
มันลอง this one is เอ็นไก่ผู้ hotel เรียบรมนอนดูตูน้ำบุยประเภทอาชีวิต เอ็ดที่ของยังไม่ This one curry pumpkin, and this one is traditional Khmer soup, red soup. Red soup, red soup is like this, spicy. But Khmer they like spicy. Me too. I like spicy. มันเยอะก็น้ำนี่ เจ้าดอกโอ้ละว่าเจ้าดอกกะถินขันน้องนี่มีปีกบิน น้องจะพาไอายบินเวินฟ้า